Buen día, muchas gracias a ustedes. Tu reflexión frente a esto. Bueno, eh, mucho dolor, sensación de fracaso, quienes venimos trabajando hace muchos años con esta problemática, realmente nos duele y nos hace sentir que hay que seguir haciendo más cosas. Otra reflexión es que necesitamos poder dar un salto cualitativo como país en la respuesta que estamos dando a los niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, tanto sea violencia directa como ser testigos de violencia, o sea, crecer en un hogar donde han visto a su papá violentar a su mamá. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los casos se han ido haciendo mucho más visibles, han llegado, cada vez más casos van llegando al sistema de protección y bueno, evidentemente es necesario ampliar y fortalecer. Y bueno, creo que en eso este es un momento como para poder hacer este planteamiento. ¿Están habiendo más casos o sabemos de más casos, que no es lo mismo? Sí, es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? Yo creo y tengo la sensación de que hay muchos casos que aún no sabemos. ¿Y por qué lo digo? Porque seguimos viendo, nosotros hace más de 30 años que trabajamos en esta temática desde nuestras organizaciones. No el paso, porque el paso empezó en el 2010, pero yo vengo trabajando ya desde mucho antes. Y lo que vemos es que seguimos encontrándonos con mujeres de 30, 40, 50 años que por primera vez cuentan el abuso sexual que vivieron, ¿no? Incluso gurisas de 20 años que recién cuentan ahora el abuso sexual. Entonces, me parece a mí que tengo la sensación de que al haber un sistema de protección que se ha difundido, al haber desnaturalizado que la violencia, el abuso sexual son vulneraciones a los derechos y que hay posibilidades de salir adelante, bueno, y además una cosa muy importante también, la formación de profesionales, por ejemplo, de la educación, de docentes que tienen sus protocolos, que han sido formados, que están abiertos y muy sensibles y muy cercanos a los chiquilines, que también ahí hay una posibilidad de detección y de acercamiento de los chiquilines a pedir ayuda. Entonces, bueno, todo eso hace que, creo yo, entiendo yo, que, que no es que la sociedad sea más violenta ahora, sino que en realidad eh, los casos van llegando más porque hay más rutas y más caminos para poder pedir ayuda. Y puede ser también que hay más demanda y por lo tanto se dificulta un poco más todavía la capacidad de respuesta de la sociedad en términos generales y de los ámbitos a los cuales se acuden más puntualmente. Sí, yo creo que sí, yo creo que no hemos podido acompasar la respuesta que tenemos, la cantidad de jueces, de equipos técnicos que asesoran al magistrado, de abogados defensores de niños, y a su vez también todo lo que es la respuesta de detección, primer apoyo y reparación de daño, ¿no? En el sistema integrado de salud, por ejemplo, o los servicios que brinda incluso INAU. A mí me parece que no hemos podido acompasar eh, esto, ¿no? La cantidad de denuncias y la cantidad de personas que cada vez más se vuelcan a pedir ayuda con los servicios que sí se han ido ampliando, pero la demanda nos ha desbordado enormemente. Por eso me parece muy importante hoy que se está discutiendo un presupuesto, una vez más poder decir que este es un problema grave, muy serio, que tiene una prevalencia muy alta, que no es un problema de una persona que tiene una patología psiquiátrica que un día se levanta y se le ocurre hacer esto, ¿no? Sino que en realidad esto es un problema estructural y que es necesario priorizarlo. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo es que se pueda rever la propuesta presupuestal y se pueda hacer alguna redistribución para poder atender esta emergencia. Dos elementos que me parecen básicos. Por un lado,
de alguna forma la trazabilidad de los casos, ¿no? Es decir, cuando la Ujú. persona de repente ya, ayer me enteré de que este hombre que se suicidó y mató a sus hijos, ya había tenido un intento de propio suicidio tiempo atrás. Mm. Puede ser una herramienta fundamental para ustedes y te incluyo porque sos una persona que estás en el tema, ¿sí? Ujú. Al igual que para las demás autoridades que puedan tener involucramiento en el mismo, el hecho de que haya un banco de datos donde fácilmente se pueda acudir en el momento de cualquier tipo de situación extraña o de cualquier denuncia como para ver de qué estamos hablando y de quién estamos hablando cuando hay una denuncia, por ejemplo. No sé si fui claro en mi pregunta. Sí, sí. Yo creo que lo que tiene que haber es una articulación permanente Claro. entre las distintas instituciones. A mí me parece que la historia clínica de una persona es privada, es propiedad privada de la persona, es personal, pero sí en la historia clínica tiene que quedar asentado qué es lo que se está viendo, cuáles son las indicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay un pedido de información fundamentado, por supuesto, ¿no? Hay un juez que está haciendo un pedido de información, sí pueda encontrar en esa historia clínica los elementos necesarios que lo ayuden a valorar el riesgo. O sea, esas cosas sí tienen que estar. Seguro. Es muy importante. En este caso, no sabemos si hubo un pasaje por la salud cuando él hace ese intento de Ujú. autoeliminación. O sea, hay muchas cosas de este caso que desconocemos. Eh, pero van apareciendo como pequeños indicios que nos van mostrando de que, bueno, de que con una buena mirada, porque esa es otra cuestión que siempre también estamos remarcando, la necesidad de tener una especialización en este tema. No es lo mismo intervenir en cualquier aspecto social o de salud mental que intervenir en los temas de violencia. Necesitas una mirada entrenada y formada para poder interpretar todo lo que está pasando. Y ahí tenemos un problema que la Universidad de la República no ha incorporado en la currícula de grado. Quiero decir, sí hay cursos, hay seminarios, pero la formación en el abordaje de las violencias hacia infancias y hacia mujeres adultas y hacia la población en general también, eh, no está incorporado en la currícula. Entonces, ese es un problema, porque hay muchos profesionales que terminan trabajando en lugares donde tienen que hacer estas valoraciones y no tienen las herramientas básicas. Y ahí se pueden generar muchos problemas. Bien, ¿te parece que en definitiva quienes toman decisiones sobre el tema no tienen el conocimiento suficiente de los detalles de la especialización que esto requiere? Bueno, yo creo que hay de todo. Me consta que hay jueces, peritos, que tienen una formación impecable y que además han elegido vocacionalmente trabajar en este tema, porque ese es el otro componente. Ujú. Acá no podés venir obligado o porque te llevó un poco el derrotero, ¿no? De que venís de un departamento y bueno, y entrás a Montevideo por violencia. En realidad acá hay que tener una vocación muy importante y además tener una formación. Y me consta que hay muchísimos jueces y juezas, equipos técnicos, peritos, pero también me consta que hay muchos otros que no tienen esta formación y que además en los últimos tiempos ha ido permeando la idea de que estamos ante una especie de explosión de denuncias falsas, ¿no? Eso ha ido permeando y en personas que no tienen la formación en el tema, eso permea aún más. Claro. Y la idea de que las madres manipulan, de que usan al Poder Judicial para separar injustamente a los padres de los hijos, como venganza, bueno, todo esto que se ha ido instalando como un relato que no tiene digamos, una base empírica de verificación y una investigación que nos diga, bueno, qué porcentaje, ha ido
flexibilizando las medidas de protección y ha ido flexibilizando el análisis que se hace sobre los casos. Entonces, ya no alcanza con decir que hubieron medidas cautelares, que hubo una denuncia, sino que eso es puesto en tela de juicio por muchos jueces de familia, abogados defensores de las infancias, y entonces ahí la protección baja. Y hoy estamos viendo niños y niñas que están siendo forzados a ver al progenitor. Niños que están diciendo claramente que no y que explican por qué no. Y dan razones válidas y fundadas en la violencia que ellos tuvieron que ser testigos o la violencia que vivieron directamente por parte de ese progenitor. Y aún así, esos niños están siendo forzados a ir a terapias de revinculación para tener vínculos con ese progenitor o incluso forzados a visitas. Y las madres quedan en situaciones de tienen que obligar a ese hijo que les pide por favor, que no quieren ir, que lloran, que se descomponen, que se sienten mal, que empiezan con ataques de angustia, pero tienen que llevarlos igual, porque también pende sobre ellas la amenaza de que si no cumplen con el proceso de revinculación ordenado por la jueza o el juez, le van a quitar la tenencia. Y hemos tenido casos que han llegado a quitarle la tenencia y a sacar a una niña al lado de su mamá protectora y entregada a el agresor. Entonces yo creo que estamos en un momento en que todo ese discurso ha hecho mucho daño y está poniendo a los chiquilines en riesgo. Digo esto y también digo que por supuesto que hay casos donde puede haber una manipulación, donde puede haber una denuncia falsa, donde puede haber porque de hecho conozco casos, tanto de varones hacia mujeres como de mujeres hacia varones, ¿no? Pero esos casos, primero que no son la mayoría, y segundo, esos casos se resuelven dotando al Poder Judicial de los recursos necesarios para tener equipos técnicos que puedan hacer la valoración diferencial, ¿no? Y saber cuándo estamos frente a una denuncia que es falsa y cuándo no. Aún sabiendo que son los menores de los casos y que el problema mayor que tienen las infancias acá no son las denuncias falsas, sino que justamente es la falta de protección frente a las situaciones de violencia que viven. ¿Existen los equipos técnicos suficientes como para dar respuesta a la demanda, por ejemplo, de los fiscales, de los jueces? Y no, en realidad no. De hecho, ellos mismos lo plantean, ¿no? La Fiscalía habla de que algunas fiscalías de delitos sexuales tienen hasta 1000 casos. ¿Cómo es posible 1000 casos de violencia sexual hacia adultos, pero también hacia infancias? No es posible que tú trabajes con 1000 casos donde además la investigación es una investigación difícil, es una investigación que requiere un montón de medios técnicos también para poder llegar a la valoración de las pruebas. Lo mismo en los juzgados, los equipos especializados en los juzgados especializados, que son equipos técnicos de valoración de riesgo, y lo mismo los peritos del ITF, donde a veces no tienen más tiempo que 40, 45 minutos, una única entrevista, en algunos casos hacen más, por supuesto, pero quiero decir, el desborde conspira contra la posibilidad de que un profesional haga bien su trabajo, además de la falta de formación. Entonces ahí es necesario otra vez volver al tema del presupuesto. Habitualmente de lo primero que se habla es de la tobillera, si tenía tobillera o no tenía tobillera, si la denuncia estaba hecha o no estaba hecha. ¿Es la tobillera realmente una herramienta que los ayuda a ustedes de alguna forma a disminuir el riesgo desde lo que puedan hacer? Sí, la verdad que sí, que para nosotros ha sido una diferencia entre una medida cautelar simple y una tobillera. Es una diferencia porque podrán haber dificultades en algunos casos, yo tampoco quiero negar eso, ni decir que todo es maravilloso con la tobillera, tiene sus problemas, es difícil estar con un dispositivo que te suene, el estado de alerta, pero realmente es un dispositivo que para nosotros
ha marcado la diferencia en muchos casos que tenemos y hemos solicitado tobilleras y la situación de esas víctimas ha cambiado notoriamente. Entonces yo digo que sí, obviamente es un instrumento, no podemos pensar que va a resolver todo el problema, pero es un instrumento importante que se trabaja bien, porque no solamente el dispositivo, sino la respuesta y el sistema de respuesta ha funcionado en los casos, por lo menos en los que nosotros hemos tenido. Y eso es Andrea, importante. da la impresión que todos los caminos que hemos recorrido en la conversación pasan por un mismo lugar. Estamos en el momento del presupuesto quinquenal de un nuevo gobierno, donde me da la impresión que más que nunca la expectativa de que realmente se avance en este tema, se regule sobre este tema y se invierta también, porque estamos hablando de que hay costos económicos, ¿verdad? Y que además la gente que sabe en esto sea la que esté en la primera línea para asesorar y para contener. Ustedes como institución, a ti personalmente como una persona, como bien dijiste, con más de 30 años de experiencia, que me parece que tiene un valor eso primordial, ¿no? El hecho de estar en la primera línea todos los días con estos temas es lo que te genera espalda como para decir, bueno, estar capacitada para hacer frente a diferentes tipos de demanda en lo que tiene que ver con la prevención, básicamente, y con la capacidad de respuesta después que las cosas también van sucediendo, ¿no? Pero, ¿has sido o pensás que vas a ser consultada, que vas a ser llamada a una comisión parlamentaria a conversar, a dar tu punto de vista, ya sea a nivel personal, ya sea en representación de la Asociación Civil El Paso? ¿Eres optimista en que se va a tener en cuenta la opinión de la gente que sabe de esto? Sí, sí, y además nosotras también somos muy proactivas en eso y vamos a acercarnos, vamos justamente a pedir ser recibidas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esto lo hemos hecho siempre, pero sí hay receptividad para la escucha. Eso es importante decirlo. Hay receptividad, hay diálogo, hay consulta. Ahora, bueno, se anunció una mesa con organizaciones de la sociedad civil y el secretario de Presidencia, más y Mujeres e INAU. Bueno, es un espacio dentro de los múltiples que hay, pero es un espacio que muestra, bueno, la jerarquización, estar reunidos de primera mano y poder nuevamente hacer todos estos planteos. Sí, yo creo que Uruguay tiene una tradición en eso, ¿no? En el diálogo. Luego, bueno, las decisiones que se tomen después ya entran en otro carril. Pero además del presupuesto, yo quiero decir que también hay algunas decisiones que tomar que no implican presupuesto, como por ejemplo derogar la ley de corresponsabilidad en la crianza, que es una ley que pone en riesgo a los chiquilines. Si bien el concepto de corresponsabilidad en la crianza estamos totalmente de acuerdo, pero la corresponsabilidad en la crianza no puede ser si hay violencia, si hay antecedentes de violencia. Entonces, esa es una ley que tendríamos que derogar y también tendríamos que poder incluir en el código de la niñez la prohibición de la revinculación forzada en casos de violencia. O sea, ningún niño debería ser forzado a tener vínculo con su mamá o con su papá, porque cualquiera de los dos puede ser el agresor, si hubo una situación de violencia y si además él explícitamente está diciendo que no. Volviendo al principio de la conversación, antes de esta entrevista contigo, hace poquitos minutos se fue el jefe de policía de acá. Estuvimos hablando de la gestión, primeros 6 meses de Víctor Tresa en el departamento de Maldonado, de cómo encontró el territorio y inclusive las cifras. Y bueno, cuando repasamos cifras, disminuyeron en muchísimos rubros, pero casi que en el único que había exponencialmente aumentado era en las denuncias de violencia doméstica, que él también dice como que la gente ahora se anima más a presentar la denuncia, ¿no? Y cosa que es cierto, ¿sí? Pero bueno, esto demuestra de que no es un tema tampoco que está circunscrito a la capital o al interior o a un departamento o a otro. Encontramos información vinculada al tema en todo el territorio nacional y por lo tanto creo que también, así como ustedes que son los que más saben de este tema, tienen que estar en la primera línea de fuego. Creo que nosotros los comunicadores también tenemos que asumir un compromiso
con esto y no que sea una noticia más hablar de estas cosas. ¿Sí? Y que de alguna forma tenemos que involucrarnos también en la sensibilidad que todo esto requiere y la delicadeza del manejo de la información sin llegar al amarillismo de ninguna manera. Así que yo me quiero poner a las órdenes tuya, del lugar que representa en este caso, de todo lo que ustedes puedan necesitar de nuestro aporte. Si bien somos una señal que se genera en el departamento de Maldonado, al estar por streaming y por redes, por suerte no hay límites en lo que tiene que ver con el alcance del mensaje que se dé. Y bueno, y que tampoco esperen que nosotros llamemos para una entrevista, que con absoluta naturalidad ustedes tomen la iniciativa de convocarnos, de informarnos y que acá haya una ventana abierta a disposición de que la sociedad toda pueda encontrar una solución para este tema. Bueno, muy importante, muchas gracias. Realmente el rol de los medios de comunicación es fundamental, es clave para poder, ¿no?, amplificar estas miradas, estas reflexiones y como tú decías, ¿no?, con responsabilidad, con formación, pudiendo realmente tocar los temas con el respeto que se merece. Claro. Así que yo también muy agradecida y también a las órdenes para cualquier otro momento.